Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast. Hoy tenemos la suerte de contar con Sabrina Díaz Ibarra, coach especializada en la mujer y la trayectoria profesional tras la maternidad. Es un honor tenerte hoy con nosotras. Efectivamente, gracias Sabrina por estar aquí. Antes de empezar, queríamos agradecer a Levadura Madre, porque sin ellos no sería posible este podcast, y también a Grupo Pinilla por cedernos el espacio. Si te parece, Sabrina, preséntate tú, porque yo creo que como tú no te vamos a presentar ninguna, y nos cuentas un poco tu trayectoria. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, es un placer para mí poder estar un día tan importante como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día creo que nos atraviesa a todas y nos convoca para poder conversar sobre estos temas. Nada más importante que poder hablar sobre ese rol en la vida que es la maternidad y la carrera, ¿no? Que a veces parecen mundos incompatibles. Como bien decía Blanca, mi nombre es Sabrina Díaz Ibarra y soy coach especializada en género. Hace más de 15 años que acompaño a mujeres después de su maternidad a seguir desarrollando su carrera profesional dentro de empresas. De hecho, tuve el primer programa en Argentina a nivel corporativo que lo diseñé ya en mi hijo. Tenía unos meses y empecé a pensar que era como una situación muy difícil esto de compatibilizar esos mundos y diseñé un programa y lo presenté en una compañía en Argentina, en una telefónica muy grande. Y a partir de ahí empecé a encontrar un espacio donde me daba cuenta que era el punto de inflexión en la carrera de mujer. Y me llevó como de forma incansable y muy apasionada a empezar a investigar qué nos pasa a las mujeres, ¿no? Con la llegada tan ansiada y ese tesoro que es en la vida de mi hijo, con nuestras carreras. ¿Qué pasa a nivel personal, a nivel profesional, a nivel equipos, a nivel organizaciones? Y por supuesto, la jaula más grande muchas veces es a nivel social y cultural, ¿no? Con cosas que están como un poco más ocultas, pero que también impactan en esa mujer madre que tiene que reinsertarse post-maternidad. ¿Cómo era tu trayectoria profesional antes de ser madre? O sea, cuéntanos un poco qué te llevó a iniciar todo este proyecto. Esa es una pregunta espectacular y tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Mi carrera profesional es abogado. Yo ejercí incluso aquí en España, en Gómez Acevedo y Pombo, en un despacho jurídico importante. Hice mi maestría en Barcelona en ciencias jurídicas y trabajé 3 años, tres años después de haberme recibido. Y en algún momento miré hacia arriba y quizás los modelos que veía en ese momento no me sentía tan identificada. Y algo que aprendí en estos años es que uno tiene que tener como su propósito claro, ¿no? A nivel profesional. Y yo me daba cuenta que lo máximo que podía aspirar dentro de esas organizaciones y esas estructuras tan rígidas no era algo que fuera compatible con ese momento en mi vida donde yo empezaba a pensar en que quería formar una familia. Yo ya estaba casada hacía 3, 4 años y queríamos tener hijos. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer? ¿No? O sea, trabajábamos muchas horas. Yo hacía fusiones y adquisiciones de empresas y la verdad es que lo veía muy poco compatible. Al día de hoy, han pasado varios años ya y creo que en algunas industrias sigue siendo muy rígido el plan de carrera para una mujer y posmaternidad se hace muy cuesta arriba. Entonces, tomé una pausa para repensar un poco para dónde quería que fuera mi carrera y me fui a Chile a estudiar coaching. Me contaron de un filósofo chileno que estaba formando a través de una metodología que se llama ontología del lenguaje coaches y me fui durante 2 años a Chile y me formé con él y me enamoré de esa filosofía de ayudar a la gente a aprender a través de una transformación como un poquito más profunda, a través de, obviamente, nuestro mindset, nuestro modelo mental, pero también nuestro mundo emocional y nuestro mundo corporal. Y luego de esa experiencia dejé el mundo del derecho, que fue un movimiento enorme a nivel familiar, con un montón de dudas y un montón de pensamientos y críticas, ¿no? De tu contexto que dice cómo vas a tirar 10 años de carrera, le has dedicado tanto tiempo. Yo recibí una beca en la Pompeu Fabra por el promedio para poder estudiar, entonces siempre había sido muy exigente en mi vida académica y profesional. Y en los despachos en los que había trabajado tenía un muy buen futuro. Sí. O sea, estaba muy bien posicionada para hacer una carrera interesante, pero no lo veía compatible. Y ahí fue que hice esa pausa y encontré el coaching y poco a poco, sin saberlo, me fue llevando a lo que se llama coaching de género, que es coaching para mujeres.
cuando llega mi primer hijo a mi vida, me doy cuenta que había todavía algo más interesante dentro del mundo de las mujeres y la vida profesional, que tenía que ver cómo integrar la maternidad y el trabajo. Y empezaba a ver chicas que en las organizaciones en las que yo trabajaba, cuando más ascendía, o sea, trabajaba con equipos de jóvenes profesionales y había 50 y 50, ¿no? Mujeres y hombres. Después íbamos a una posición más alta, en posiciones de liderazgo, y ya estaba un poco más restringido esa presencia femenina. Y cuando llegábamos a las posiciones de dirección, eran muy poquitas las mujeres que ocupaban esas sillas de toma de decisiones. Entonces, investigando, me daba cuenta que, bueno, un punto de inflexión en esa carrera ascendente tenía que ver con la llegada del primer hijo en esa vida de esa mujer. De hecho, saben que en el 2023 le dan el Premio Nobel de Economía a una profesora de Harvard porque ella logra evidenciar en los Estados Unidos esa brecha salarial de género que hay entre hombres y mujeres. Y hay un gráfico en toda su tesis de 30 años de investigación, que después se los voy a compartir porque es como impresionante, que están el hombre y la mujer saliendo de la universidad, ¿no? Y van a su primer trabajo, en este gráfico que ella muestra, la mujer queda embarazada y siguen en la misma línea, y cuando llega el primer hijo, ella desciende un escalón y siguen, digamos, esa proyección profesional con ese gap que nunca se termina de saltar. O sea, no son opiniones, sino que realmente hay evidencia más que clara y puesta sobre la mesa que es un momento complejo y que las expectativas, ya sea internas o externas sobre la mujer, muchas veces hasta aumentan, ¿no? En cuanto a lo que la sociedad, tu familia, tu entorno espera que tú seas y que tú rindas, pero el apoyo muchas veces no se duplica, ¿no? Solo las expectativas. Entonces ahí empieza una tensión bastante compleja que lleva un trabajo ir desanudando. Y yo creo que acá no hay recetas, lo hablábamos cuando pensábamos en estas temáticas, pero sí quizás experiencia de haber acompañado miles de mujeres en toda Latinoamérica y entender que hay un punto de partida, chicas, en todo esto. Y tiene que ver con que amplifiquemos la voz interna, nos demos espacio y busquemos otra vez ese propósito, ese para qué más grande yo hago lo que hago a nivel profesional. Si ese propósito no está claro, es antiguo, porque me lo puse cuando salí de la universidad y nunca lo actualicé, cuando llega un hijo a mi vida, si ese propósito no está como robusto y no es algo que realmente a mí me mueve, es muy difícil todos los sacrificios que uno tiene que hacer para compatibilizar los roles. Entonces, como, digamos, punto de partida inicial, y seguramente hay muchas mujeres que nos estén escuchando, yo diría como dejar de escuchar tanto el entorno y tratar de sintonizar con esa voz interna, amplificarla y tomarnos un tiempo, porque a veces no sale en un día, ¿no? Sino que es un trabajo de semanas o de meses, de ir registrando qué es importante para mí hoy. Claro, además es que yo también pienso, o sea, me parece fascinante lo que haces porque realmente creo que para una mujer también hay un punto de valentía de enfrentarse a todo ese entorno, a toda esa sociedad, de decir, no, espera, voy a parar, voy a realmente mirar lo que yo necesito, porque cuando nace un bebé también nace una madre. Da igual los otros que tengas, porque cada uno lo tienes en una época diferente, no tienes 5 a la vez. Bueno, Laura ha tenido 2 a la vez, pero bueno, no es lo habitual para ella. Pero es verdad que tú también tienes que pensar cuáles son mis prioridades en este momento. No son las mismas que a lo mejor cuando tienes un hijo, cuando tienes 3, o cuando no quieres tener hijos, o cuando de repente aspiras a tener varios, y creo que te tienes que es que es muy valiente, ¿no? Eso, enfrentarte a toda esa gente y decir, venga, ahora necesito un tiempo para mí, para conectar conmigo misma, para conectar con mi bebé. Y es que me parece que muy complicado enfrentarse a eso. Entonces, cuando llegan a ti, mujeres, ¿cómo llegan? ¿En qué momento? ¿Que no saben qué hacer o que ya se han enfrentado a todo y están desesperadas? Sí, a ver, creo que hay algunas señales de alarma, ¿no? Si alguien nos está escuchando y lleva quizás un tiempo con un poco de estrés crónico, ¿no? O agotamiento, a veces empezamos a notar mayor irritabilidad, ¿no? Como que las cosas ya, ¿no? Me sacan un poco más de foco y de energía, un poco de desgano también, como diciendo, me levanto a la mañana y digo, Dios,
madre mía, ¿cómo hago para enfrentar este día? Son todas señales de alarma que hay algo ahí para revisar, ¿no? Que no está alineado. Y obviamente que, como decíamos antes, no hay recetas y siempre venimos con que cada mujer tiene una maternidad debajo del brazo que es legítima y que merece ser respetada. Pero a veces somos nosotras mismas las que no empezamos a poner en palabras algo que vos trajiste, Ale, que es clave, que es importante para mí. Si me dijeras, después de empezar a trabajar sobre cuál es tu propósito y conectar como con esa llama interna, yo te diría que lo bajes a 3 prioridades. Que no tienen que ser las mismas. Si no tienen por qué no ser ni las de tu vecina, ni las de tu amiga, ni las de tu madre, ni las de tu suegra. De las tuyas. Ni las de Seguridad, porque para mí hay un foco muy importante ahí y es cuando analizas en qué situación te encuentras una vez que has sido madre, de repente como que tu perspectiva cambia y tus aspiraciones cambian. Y tus prioridades. Y lo que estás dispuesta a entregar de ti cambia, porque hay algo muy valioso en tu vida que dices, vale, esto nuevo no lo quiero sacrificar. Entonces ya no tengo todo el espacio que tenía antes para desarrollarme profesionalmente. Y lo que sé, yo por lo menos, es que esto no lo quiero sacrificar, porque es a lo que he elegido entregarle todo lo que tengo. Entonces ese momento me parece muy complejo, que me imagino, lo sabrás tú mejor que nadie, hay muchas mujeres que quieren despegar en algo, que quieren plantearse una vida profesional, una carrera profesional, pero no quieren ver afectada su maternidad. 100%. Y ahí empiezan, como muchas veces, los cortocircuitos con tu trabajo que parecía el trabajo de tus sueños y que en ese momento, porque sea que tienen planes de carrera rígidos, esto como la falta de flexibilidad, ¿no? Que es algo que una madre necesita como el aire para respirar. Poder tener planes de carrera más flexibles, ¿no? Jornadas más flexibles, donde podamos pensar, tener redes de apoyo que realmente nos puedan acompañar, chicas, porque una mamá vuelve de su trabajo y tiene una innumerable cantidad de tareas, que nosotras hablamos de las famosas tareas invisibles porque no están remuneradas ni reconocidas por la sociedad. Hoy un poco más, pero si vamos desde las políticas públicas que deberían acompañar una maternidad temprana, porque es en beneficio de todos, más cuando las tasas de natalidad se están cayendo alrededor del mundo, ¿no? Entonces realmente esta mujer está haciendo algo que es maravilloso para la sociedad. Está cuidando del futuro de esta sociedad. Y esa mujer lo hace sola, sin remuneración, y muchas veces tiene que achicar su jornada de horas pagas, porque tiene que dedicarle tiempo a las horas invisibles y de cuidado, que no es solamente recoger a un niño en la guardería. Sabemos las que somos madres que eso recién comienza ahí, ¿no? El cocinar, el ordenar, el lavar, o sea, hay un montón de otras tareas. Y para dar esas tareas nadie me paga. Entonces, recorto horas pagas para dedicarle tareas de cuidado que nadie paga, y lo que hace es que la economía de esa familia y de esa mujer se empobrece. Entonces, está hackeada esa mujer que se pone a pensar y dice, ¿y entonces ahora cómo salgo de este laberinto que debería además ser algo que tengo que estar todo el día sonriendo y maravilloso, cuando sabemos que hay un montón de cambios hormonales, físicos, que necesitan un tiempo de acoplamiento a esa nueva realidad? Entonces lo vivimos con mucha culpa, más las expectativas que nos ponen de afuera, como decimos, de familiares, de jefes, jefas, colaboradores, equipo, que dicen, pero ¿cómo estás perdiendo tu tiempo haciendo estas tareas en lugar de estar enfocada en tu vida profesional? Sí, la ambición cambia también. Sí, hay veces incluso que las expectativas de los demás son mucho más altas que las tuyas propias y al final te lo acabas creyendo. Y te lo acabas creyendo y terminas comprando el cuento ajeno. Entonces yo también digo, en este espacio que queremos hacer, para que las mujeres se puedan repensar, primero buscar espacios de más centro, de más calma, ¿no? Que es muy difícil esos primeros tiempos. Es muy complicado encontrar. Complicadísimo. Alguien me dirá, Sabrina, ¿de dónde saco calma si no me puedo ni bañar? ¿No? Y es literal. No me puedo ni organizar. No me puedo ni organizar. Entonces, bueno, ahí voy otra vez al punto que trajo Ale, que es, tenemos que poder priorizar. Y necesitamos, de alguna manera, generar ese tiempo también para... Voy a decir una palabra que está como muy quemada, chicas, pero nos tenemos que aprender a cuidar nosotras también. Cuando preparábamos esta conversación, entre las conversaciones previas, yo les decía a las chicas, en América Latina existe una figura que se llama doula, Es verdad. que se estudia. O sea, realmente hay mujeres que se preparan para acompañar a la mamá durante todo el perperio en temas de lactancia, en temas de cuidado, en temas de crianza,
vivimos hoy la maternidad muy solas. Muy sola. Muy sola, sí. Sí, es que eso aquí no existe, ¿no? Yo no la había oído nunca, la verdad. Puede ser que tenga otro nombre aquí. Sí, sí. Tenemos que buscarlo. Sí, Traer doulas a España porque es necesario. que son necesarias y porque es una figura maravillosa y porque además de alguna manera, lo decías Blanca, nace un bebé y nace una mamá. Y todos nos ocupamos del bebé y poco nos ocupamos de esa mamá. Total. ¿No? Que esa mamá también está atravesando cambios, Sí, decíamos, físicos, hormonales, psicológicos, llena de dudas. que no te atreves a veces ni siquiera a manifestarlos porque dices, no sé, No pasan. eso es. Claro, porque además todo el mundo está pretendiendo que has tenido un hijo, entonces ahora tienes que ser una fuente de felicidad. Y probablemente seas una fuente de felicidad, pero también de preocupación, angustia, tristeza, Incertidumbres. incertidumbres, que al final somos un mix, ¿no? Sí. Es una pócima maravillosa la maternidad y la verdad, yo soy una gran defensora de que las mujeres, muchas veces muy jóvenes, me cruzan en pasillos, en organizaciones y me dicen, yo no voy a poder ser mamá con el plan de carrera que tengo y a donde quiero llegar, no veo la maternidad. Digo, date el espacio, porque es de las cosas intransferibles, o sea, yo no te puedo transferir mi felicidad que tengo, pero de verdad, date el espacio para poder recorrer, aunque sea la pregunta, ¿será que tengo que ser madre? ¿Será la maternidad algo para mí? No lo determines, porque tiene un montón de cuestiones que son muy complejas, pero todas las que somos madres sabemos también que no nos cambiamos por nadie en el mundo. Total. Aunque llegamos rendidas al final del día. Y ahí- Merece la pena, todo merece la pena. todo siempre. merece la pena. Ahí necesitamos estrategias, necesitamos hacer red, necesitamos conectarnos con nuestra propia voz. De verdad que maternamos en soledad. Esto que empezó ahora con más fuerza, ¿no? Esto de las tribus, que pareciera como algo medio hippie, pero no hace falta ir a un grupo de crianza con apego, con cierto nombre, sino que tu grupo de amigas, tu grupo de pares, algún estilo de maternidad que vaya contigo y que puedas decir, bueno, voy a ir un poco más ahí. Y sin a ver, juicios, ¿no? Que muchas veces entre nosotras somos las peores enemigas a Y que veces. también depende mucho de en qué momento te encuentres, porque yo esto, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Nosotros hemos sido madres, lo que entiendo, jóvenes, y de repente no tienes amigas madres. Y entonces estás como perdida y dices, ¿a dónde? Nadie sabe dónde. Pero, No te, sobre todo no te entienden, ¿no? Es decir, tú fallas a un plan y no lo entendemos, ¿no? Y luego no estás a nivel profesional donde te gustaría. Es decir, es que es un huracán De que emociones. no sabes por dónde coger. Sí. Sí, pero antes hablábamos también tú y yo, que tú me decías qué es el éxito para ti, ¿no? Sí, es que es una cosa que me parece muy importante, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos en nuestro concepto de éxito bien trabajado, porque al final creo que hemos sido criadas socialmente en un momento suficientemente avanzado como para que el éxito que hay en nuestra cabeza vaya estrictamente vinculado al mundo profesional. Pero hay muchas formas de éxito y tampoco hace falta ni darle la mano darle la espalda a tu carrera profesional ni dejarla de lado. Pero hay mucho, para mí hay éxito en poder estar, es lo que comentábamos, a las 5 de la tarde en la puerta de Eso es. recogiendo a tu hijo. Para mí Escucharle, que tiene un problema, poder es haber ayudarle. triunfado en la vida. Poder hacer lo que tenga que hacer para que podamos vivir bien y estar a las 5 de la tarde en la puerta del colegio para recogerles. Y me parece maravilloso porque tenemos que darnos ese permiso de redefinir qué me va a hacer a mí sentirme satisfecha, ¿no? ¿Cuál es ese logro que yo quiero este año en mi vida? Bueno, quizás lo que me hace sentirme satisfecha es haber organizado mi agenda para que en esas 5 tardes a la semana, quizás otra madre dirá, son 3, y 2 va una chica que los cuida, o va Sí, mi pareja, o pero va un abuelo. en las Pero prioridades, en esas tenerlas- prioridades que yo me puse, eso es lo que va a tocar mi punto de satisfacción. Y también entender, chicas, que la carrera profesional de una mujer no es lineal, o sea, es espiralada. Entonces, vamos a dar tantas vueltas para atrás, que no nos vamos a dar cuenta que en ese ir para atrás, en realidad estamos evolucionando. Sí, lo que decías antes de que hay muchos trenes, ¿no? Que pasan. Y hay muchos trenes. Pierdes uno, pero habrá otro. Habrá otros y tenemos que salir como de esa mirada fatalista, ¿no? Que le ponemos a la maternidad de a partir de ahora tu carrera se ha cortado, se ha terminado, tu vida como la entendía se terminó. A ver, sí, es un momento de cambio y es un momento de adaptación, pero la carrera es una maratón, o sea, no son 100 metros. Y yo puedo reinventarme las veces
que sea necesario. Hoy vemos las listas de las mujeres más exitosas, de los rankings que ustedes quieran, y encontramos que son en su gran mayoría mujeres, empresarias, que han llegado a posiciones importantes, tienen más de 50 años. Entonces, ¿por qué nos estamos atormentando tanto tiempo Por frenar antes una de temporada hacer y, una pausa? y dedicar el Por tiempo a... dedicarle un tiempo. Yo he encontrado estos años mujeres emprendedoras, sacando el mundo corporativo empresarial, mujeres que han comenzado su propia marca, de su propio sueño, que después de la maternidad reconectan con un universo de servicios, productos, que se dan cuenta que les gustan y les apasiona y que han sido tremendamente exitosas, que si no hubieran pasado por la maternidad, eso no hubiera llegado a sus vidas. Y de hecho, cuando lo empiezan a conocer, se toman también un tiempo para poder explorar, a ver si era por acá, qué es lo que me gusta, cómo te atraviesa. La maternidad, como decías, es un huracán Sí. y nos da vuelta. Entonces, a veces también somos nosotras las que no nos permitimos que eso nos termine de atravesar. No pongamos tanta resistencia, te va a dar vuelta. Ya está. Sí, Esa vuelta, deja que te atraviese el tren, porque de esa experiencia vas a poder rearmar y reconstruir realmente la base de la mujer, madre que sos hoy. No desees volver a la de antes, porque eso es imposible. Muchas chicas me juntan, o sea, me cruzan también en las organizaciones y me dicen, pero es que yo extraño la de antes. no me reconozco, ¿no? No me reconozco, ahora me olvido las cosas, y estoy todo el día perdida. Es una transición, pero lo que estás aprendiendo en este nuevo rol. Bueno, y las habilidades que, ¿no? Que de repente tienes y adquieres. Hay un vídeo muy famoso que es una mujer que vuelve a entrevistas, ¿no? A las entrevistas y le da como vergüenza decir que durante unos años no ha trabajado, entonces se inventa que no sé, que no ha hecho nada o algo así, y luego ya se enfrenta y dice, pues no, durante estos Sí, en una años he sido empresa se lo madre. reconocen, se dicen, ¿no? Soy Sí, líder de equipo, soy muy responsable, no sé qué. Y dice, pues mire, pues contratada a usted. Ya desarrollas unas habilidades que muchas veces trabajando en una eficacia, en poco tiempo eres capaz de hacer cosas y de organizarte, o sea, problemas, la verdad es que es una maravilla en realidad. Y creo que también entre todas nosotras deberíamos tener una mirada más amable y más generosa, que si vemos una amiga, una compañera que la vemos que está Empatía. pasando por este momento de transición, también poder llevarle un poco de calma, ¿no? Y poder legitimar que Que necesita. a muchas nos pasa. Bueno, a mí la primera. O sea, yo creo que es el momento en el que sí que realmente ahí creo que echémonos flores a veces, empezamos a ser un poco más simpáticas. Yo creo que desde la perspectiva, lo comentábamos el otro día en el evento que hicimos en la farmacia, ¿no? Las madres primerizas, de repente las miras y te produce ternura porque has estado por ahí, has estado en ese mismo sitio. Sí. Y ves su agobio y lo único que quieres es transmitirle toda la tranquilidad. del mundo. ayudarla. Mira, bebela, por favor. Porque tú ya ¿Sabes, Ambría? dices, tranquila. Sí, era como un nudo que de repente ya se deshace y dices, sí, es todo mucho más fácil, ¿no? Cuando ya el segundo, el tercero, dices, me agobiaba por unas cosas que no existían, o sea, realmente. No, y sobre todo que Pero eran nuevas. Claro, ese tiempo de la infancia tan corto es que pasa tan rápido y luego al final tendrás otra oportunidad profesional o te quieres reinventar o has aprendido algo y eso va a durar más tiempo, pero lo que es los primeros años Los niños crecen. crecen muy rápido y ahí me da mucha pena, claro, es verdad que cada madre es libre de hacer lo que quiera, pero me da mucha pena que muchas veces se nos exija a los pocos días de dar a luz, con las hormonas, reconectando con nosotras mismas, con nuestro bebé, que ya se pretenda lanzarnos ahí a los leones, venga, tú ahora tienes que estar perfecta, retomar los proyectos que tenías antes, incluso ahora mejor, lanzarlos al tal, y como si nada hubiera pasado. Le ha pasado todo. Y ha pasado de todo. Y tienes que estar impecable, disponible, sonriente y al final hay que hacerle espacio a la vulnerabilidad. O sea, esa mujer, como decíamos, le está pasando de todo, necesita volver a encontrarse, volver a hacerse preguntas, conectar con su maternidad. O sea, es un proceso también ir conociendo y descubriendo a cada uno de nuestros hijos. Porque aunque sea tu tercero, cuarto, quinto hijo, Es que cada uno es diferente y con cada uno... te trae distintas cosas, te desafía de Sí. distintas formas. A mí, yo tengo 3 niños y cada uno de ellos me ha desafiado 100% en un área completamente distinta. Total. Y cuando yo estaba segura dije, listo, por aquí ya no me Ya me lo sé todo. Mira, otro Y desafío. además, completamente no eres la distinto. misma con los tres. No Es eres lo la importante. misma, no eres la misma y tu cuerpo no es el mismo. Yo le contaba a las chicas, a mí lo que me costó la primera lactancia y en esa época en Argentina usar fórmulas estaba un poco demonizado. Bueno, así es mi país y por lo menos cuando me tocó dar a luz a mi primer hijo. Y yo les contaba a las chicas escenas tragicómicas de estar con el sacaleches, tomando la levadura de cerveza, sacando
5 mililitros de una leche que vaya a saber Dios, o sea, el chico moría de hambre y yo estaba sintiendo que estaba debajo del mar, pero a 50 metros, ¿no? Digo, qué bien si hubiera tenido en ese momento un apoyo, una palabra de alivio que me diga, ve a la farmacia, te compras esa fórmula, duerme. ¿Hay toda la otra noche manera? y mañana empezamos de cero. No, había que hacerlo estoico, había que hacerlo como muy restringido y de una sola forma. Y hay tantas formas, ¿no? Sí, que no hay una única manera, ¿no? Hay tantas formas y creo que la forma que te va bien es la forma que sientes y que necesitas tú, Omi. A cualquier madre que esté agobiada, primero la abrazamos y le decimos, hemos estado ahí, no hay ninguna de las 4 que no haya pasado por esa situación, que ponga foco en su energía también. Esto es algo súper importante. A veces la batalla pensamos que es contra una organización, un jefe, o alguien de mi equipo de apoyo que no me está colaborando. Es contra el agotamiento. Tenemos que poder cuidarnos y priorizar la energía. Yo digo, la agenda energética. Encuentra esos picos de energía en tu semana que todos vamos encontrando y sabemos que de repente es a primera hora de la mañana o cuando el bebé duerme después del almuerzo. O sea, cada una sabe cuáles son En sus cada picos de etapa, sí, al energía. final vas encontrando. Y ahí te pones las actividades que requieren de ti mayor foco y concentración. Tenemos que volver a esas estrategias y poner nuestro cuerpo también dentro de la ecuación de De cuidarnos, y cuidarnos. sentirnos bien, vernos bien. Es que eso lo hablábamos siempre nosotras, ¿verdad? Sí, chicas, hay un rol que es el de madre que es maravilloso, pero nuestro rol con nosotras mismas, o sea, ese vínculo de al menos un ratito por semana hacer una actividad que me haga bien, Qué importante. que me haga bien a mí. Si es un café con una amiga, un café con una A ti amiga. como mujer, ¿no? A ti Sí, como a madre. ti. Esto lo hemos A ti. buscado mucho nosotras como idea de este Sí. proyecto, ¿no? Es decir, busca tu ratito. Y que tu ratito no tiene que ser el mío, ¿no? Porque al No, final porque a lo muchas veces mejor- te toman de referente, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho deporte y para mí mi rato es el deporte, ¿no? Y entonces muchas veces hay mujeres que se interesan por mí y me dicen, ¿pero y cómo hago? Y digo, bueno, primero, piensa si esto es A ti lo te- que tú necesitas. Igual te va a para agobiar, encontrar el espacio te de va a parecer maternidad. peor. Porque quizá para ti no es, ¿no? Tú, Claro. contigo lo hablo muchas veces, ¿no? Sí. A Blanca, por ejemplo, su rato de leer es su momento. Y a ella le gusta hacer deporte y quiere que el deporte forme parte de su vida. Pero no es su desconexión de la maternidad. No, porque si tú no analizas lo que realmente a ti te hace feliz, te comparas con el resto y también te puede agobiar más. Claro, de cómo lo hace una y yo, qué mal. Están todos jugando el pádel con un mes de haber parido, ¿no? Y yo no me puedo ni mover de la cama. Entonces te empiezas otra vez. Algo a estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. En plan, no sé qué. Es decir, bueno, ese ratito no es un ratito para ser ni productiva, ni performar, ni ratito de bienestar. Traer ese momento para estar contigo a gusto. Así, quizás es una lectura, ¿no? Darme el tiempo para leer algo que tenía ganas, que me generó interés. Quizás es un baño. Mira lo que te Sí. digo, 30 minutos, tranquila. Una sin- ducha. Una ducha, sin estar agobiada. Crema exfoliante. ¿Qué es una siesta, chicas? O sea, Sí. no importa. Es algo que te produzca bienestar. Necesitamos como repararnos y dar espacio a esa reparación porque vamos a estar mucho tiempo dando, ¿no? Y nos prepara a la sociedad para estar dando, ¿no? Para sostenerlo todo. Y pareciera que tenemos que estar a la altura de poder sostener mi trabajo, mi familia, mi matrimonio, a mis padres, a mis amigas. ¿Y quién me sostiene a mí? Ah, bueno, yo me tengo que sostener a mí, claro. Pero ¿en qué momento? Perfecto, además, Alguien me pregunta qué tal estoy. ¿En qué momento me sostengo si no me doy espacios para repararme, para restaurarme? Nuestra energía, chicas, es como esta botellita maravillosa de levadura madre. Esto es todo lo que tenemos de energía por día, de agua. Imagínense, va pasando el día y me lo voy consumiendo. No se recarga automáticamente. Yo le tengo que dar a mi batería de energía la posibilidad de generar algo que lo restaure. Y eso tiene que ver con el descanso, el sueño, obviamente una buena alimentación, son pautas que todos conocemos, pero también tiene que ver con lo que los psicólogos dicen los nichos restauradores. Son actividades que me hacen bien. Y eso me sube un montón la batería. Entonces, si me cuido a mí y me doy esos espacios sin sentirme culpable, sin sentirme egoísta, Todo funcionará mucho mejor. empiezo a tener más energía, más, como digo, más ancho de banda para Sí. realmente poder responder a todo lo que necesito responder. Sí. Vale. Oye, Sabina, yo me estaba preguntando, en plan, ¿cómo fue tu incorporación al trabajo después de dar al bus, de tu primer hijo?
O sea, con todo este conocimiento, ¿no? Porque, claro, yo, por ejemplo, que no tenía nada de conocimiento, pues bueno, fue un poco a la aventura. Bueno, fue también a la aventura. Ya en ese momento había hecho el cambio de carrera y estaba trabajando en la universidad. Se llamaba Universidad de Itela, es como el IE de allá. Vale. Estaba trabajando en la Escuela de Negocios y trabajábamos muchas horas ahí. Y yo tenía claro que quería ser una madre presente, pero también tenía aprendida como la ambición de decir, quiero desarrollar esta nueva beta en mi carrera que encontré. Y creo que ahí fue como tratar de balancear, primero poner límites, que es lo más difícil, hasta qué momento del día realmente yo iba a dedicarme al trabajo y a partir de qué momento quería hacer como una especie de muralla china que no se pudiera cruzar. Qué difícil eso, ¿no? Es dificilísimo, chicas, porque bañaba al niño, le daba de comer, comíamos todos, lo acostaba y me veía muy tentada A coger el ordenador. sí. Y los primeros tiempos, lo confieso, Así fue. lo hice. Y me encontraba en la madrugada completando presentaciones, corrigiendo cosas, hasta que llegó un momento que no podía más. Literalmente el cansancio, y eso afecta a la lactancia, afecta a tu rendimiento profesional, afecta a todo. Entonces tuve que ponerme un poco más seria con el tema y poder decir, bueno, no, realmente necesito hacer como una división y comprometerme con respetar ese límite. Las mujeres madres necesitamos declarar fronteras. Sí, que a veces cuanto más das tú, más te piden. Más te piden y encima Más es muy complicado. Tienes que delimitar tú lo complicado. que quieres realmente. el poder poner límites y decir, miren, yo trabajo hasta esta hora, mándenme audios, mensajes o contesto correos hasta esta hora, el resto lo voy a tratar de contestar al día siguiente. No sobrecargarte tus espacios libres porque después compensas con fines de semana, feriados, festivos, ¿no? Pero para mí la herramienta del límite fue algo que fue de supervivencia. El no, ¿no? ¿A qué cosas en mi vida que nos cuesta un montón? Decir que no. Decir que no. Es un aprendizaje, ¿no? Enorme. Pero no nos damos cuenta que viene de la mano con priorizar. Es muy infantil esto de yo voy a priorizar pero no voy a resignar nada. No. Algo tienes que renunciar. Todo lo que hemos elegido en nuestra vida, al final nos ha llevado a tener que decirle que no a algo, a renunciar a otra cosa. Entonces, saber que si yo estoy priorizando estas horas de presencia, de maternidad, y tengo claros cuáles son las actividades que no me quiero perder. No me quiero perder el baño, la comida, la plaza. Yo era las que llegaba, pero recorriendo mi casa, había días ya haciéndose de noche y poniéndole al niño 7 capas de ropa porque teníamos que ir a la plaza y nos faltaba la hora de juego. Ahora que yo decía, claro, a veces, y quizás ese día no había que ir al parque. Porque yo estaba cansada, ya era de noche, hacía un frío polar, Sí. pero yo tenía en mi cabeza... Al parque. Y luego en realidad no lo necesito. O sea, muchas veces somos nosotras. O sea, los reflectores de la Sí. luz. Yo es que no tengo clarísimo. Si es como check, y dices, el niño no necesita todo esto. Que no necesita eso, que quizás necesitaba hacer un baño con la madre y ya. Ya está, o estar contigo en una conversación, preguntarle qué tal el día y punto. Y él te cuenta algo de su profesora y ya está. Y tú, no, pero tenemos Pero que... en la exigencia, Sí, ¿no? total. Somos como esas ratitas, hamsters que están con la ruedita. Todo el ¿no? rato sin parar. Y no poder, chicas, leer contextos Sí. que cambian todos los días en una madre. Este día, en este contexto, en lo que yo estoy viendo, ¿qué es lo que mi mejor diseño? ¿No? ¿Qué es lo que realmente tengo que ajustar? No, yo me había puesto que íbamos a ir al parque. Llueve, hace frío, llegué tarde del trabajo porque me tuve que quedar un poco más y lamentablemente me tuve que quedar más. Bueno, parque no. Será mañana un poco más o el fin de semana. Nosotras mismas tenemos que ser Flexibles. esa rigidez. Es un poco de esto que hablas de sentarte, pero a todas las escalas, desde el día a día en casa. Desde el día a día en casa, entender que priorizar implica resignar, implica decir que no, implica renunciar y que muchas veces esas renuncias que nos producen dolor, porque quizás yo quería hacer esa maestría, ese curso, ese viaje con amigas, que puede ser que tus amigas Sí. también te demandan, ¿no? Pero ¿cómo no venís al viaje? Pero al final es que te tienen que entender. O sea, es un momento que... Y sobre todo te tienes que entender tú, Sí. yo creo, ¿no? Y que lo puedas poner en una cajita. No sufrir por tomar decisiones. Exacto, porque tú tienes claro que estás cuidando algo. Siempre que decimos que no a algo, hay algo que estamos cuidando. Entonces ponernos en el mindset de ¿qué quiero cuidar hoy? ¿Sí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué voy a cuidar este año de mi ser mamá? Tenerlo muy claro y saber que cada uno de los límites que estoy poniendo tiene que ver para poder cuidar eso. Entonces al final la decisión termina siendo como de alguna manera muy coherente, ¿no? Pues muchísimas gracias Sí. por... La verdad es que creo que ha sido súper interesante. Creo que muchas mujeres se han podido sentir identificadas.
y que vas a ayudar a un montón. Sí, y yo un poco para terminar, quizá a una madre que ahora mismo pues está perdida profesionalmente, ¿no? Yo misma he tenido mi etapa, pues ¿qué le dirías? Que nos está escuchando y un poco que tiene una carrera, que ahora mismo ha sido madre por primera vez o por segunda muy seguida y no sabe qué hacer. Qué linda pregunta, la envié muy empática. Le diría que no se agobie, le diría que legitime sus tiempos, sus ritmos, que se escuche, que las pausas son parte de la vida y que hay que traerlas, integrarlas, que trabaje en conectar con su propósito y que confíe, porque todo llega. Qué bien. Muchísimas Muchísimas gracias. Esperamos que os haya Muchas gustado. Nos gracias. vemos en el Vamos, próximo gracias. capítulo.